Reciban un cordial saludo, queridos compañeros y tutores. Yo soy David Ramiro Tobar Guerrero. En esta oportunidad defiendo la fase 4, síntesis, acerca de la Política Nacional de Gratuidad de Matrícula e Implementación de Políticas de Reglamento Operativo de las Instituciones Públicas de Educación Superior para el año 2023. Presentado para el curso de Políticas Públicas Inclusivas y Territorios bajo la tutoría del profesor Álvaro Andrés Martínez Chica, fecha 3 de diciembre del 2023. Comencemos. Objetivo. El objetivo es construir estos objetivos en base a lo que se nos pide en la guía. Construir una reflexión crítica sobre los avances y desafíos en la incorporación de enfoques diferenciales en las políticas públicas que buscan promover la inclusión social. En este caso se quiere llegar al análisis mucho más a fondo de la política nacional de gratuidad de matrícula. Se busca además plantear un estudio exhaustivo de la puesta en marcha y el impacto obtenido de la política pública escogida en la fase 3, llamada Política Nacional de Gratuidad de Matrícula. Para la tabla de contenidos de esta exposición tenemos la descripción de la política pública, la caracterización de la política pública a través de los objetivos, paradigmas e instrumentos de política, el análisis y debate sobre paradigmas y objetivos de la política pública, análisis de instrumentos de política pública o de la política pública seleccionada, las conclusiones y síntesis crítica y las referencias bibliográficas. Descripción de la política pública. A través de esta política, los jóvenes de las familias más desfavorecidas socioeconómicamente que desean cursar carreras académicas de pregrado en instituciones públicas de educación superior podrán inscribirse a sus cursos de formación de forma gratuita, tal como lo establece el artículo 27 de la Ley número 2155 del 2001, matriculación cero y acceso a la educación superior. Cabe aclarar que esta ley le permite a todos los estudiantes pertenecientes a el CISBEN 4, es decir, que se hayan inscrito en este programa CISBEN 4, ya que este programa los habilita como población vulnerable en situación crítica económicamente, para que entonces puedan acceder a la educación superior sin la necesidad de pagar absolutamente un solo peso en las 64 universidades a nivel nacional que quisieron brindar su apoyo y completa recepción a esta ley y a esta nueva política pública. Se garantiza un mejor acceso a la educación superior a nivel de pregrado, brindando matrícula gratuita a los estudiantes de menores recursos. Lo anterior se encuentra regulado por el decreto 1667 del 7 de diciembre de 2021. Esto conectará a los estudiantes de pregrado más vulnerables socioeconómicamente como potenciales beneficiarios a partir del primer semestre del 2022. Al final de este video vamos a hablar un poquito acerca de los números y las cifras como síntesis crítica de dicha política, ¿ok? Prosigamos. Caracterización de la política pública. Según el documento, la política de gratuidad se implementaría de acuerdo con el principio de progresividad. Este buscaría la universalidad de manera gradual y se ajustaría a la disponibilidad presupuestal en el marco fiscal del mediano plazo y el marco de gasto del mediano plazo. El beneficio que otorgaría el gobierno nacional en el marco de la política de gratuidad consiste en el pago del valor de la matrícula ordinaria neta de los estudiantes de programas de nivel técnico, profesional, tecnológico y profesional universitario de instituciones de educación superior pública, según los periodos a cubrir autorizados por el Ministerio de Educación Nacional para cada programa. Cabe aclarar que los estudiantes matriculados en más de un programa de pregrado en forma simultánea recibirán el beneficio de la política de gratuidad en la matrícula para un solo programa. La duración del beneficio corresponde al número de periodos académicos a cubrir por parte de la política de gratuidad en la matrícula. Esto de acuerdo con la metodología que se establezca en el reglamento operativo, la cual considerará la información del registro calificado del programa académico y los periodos adicionales como medida para garantizar la permanencia y
la graduación en educación superior. Comenzamos ahora con el análisis y debate sobre los paradigmas y objetivos de la política pública. El objetivo como tal de esta política es el beneficio de matrícula cero, ya que esta es una política de Estado que tiene como objetivo mejorar el acceso a la educación superior en el nivel de pregrado para los estudiantes más vulnerables socioeconómicamente, como lo expliqué hace un momento. Aquellos estudiantes que cuentan con un puntaje de grado vulnerable en situación crítica socioeconómica y que los estudiantes se encuentren registrados en el programa SISBEN 4 para entonces poder acceder como tal a este maravilloso beneficio, donde se les permite estudiar sin tener que pagar un peso por la carrera en sí. Esto también abarca en realidad toda la carrera, desde el semestre 1 hasta el semestre 10, en el que se culmina la carrera en sí. Vamos ahora con los paradigmas. Tenemos el paradigma social y de equidad. La gratuidad de la matrícula sugiere un enfoque hacia la equidad y la inclusión social, al facilitar el acceso a la educación superior sin discriminación financiera. Tenemos el paradigma educativo. La implementación de políticas y reglamentos operativos en las instituciones públicas de educación superior implica un enfoque educativo, buscando mejorar la calidad de la educación y garantizar estándares adecuados. El tercer paradigma es el económico y de desarrollo. La inversión en la educación superior, especialmente a través de la gratuidad de la matrícula, puede considerarse como una estrategia de desarrollo económico a largo plazo, al proporcionar a la población las habilidades necesarias para contribuir al crecimiento económico. Luego tenemos el paradigma de participación ciudadana. La consulta y participación ciudadana pueden estar presentes en el diseño e implementación de la política, lo que reflejaría un enfoque participativo y democrático en la toma de decisiones. Continuamos con los paradigmas. Luego tenemos el paradigma de calidad educativa, que dice que la implementación de reglamentos operativos podría indicar un enfoque en la mejora continua de la calidad educativa, asegurando estándares y prácticas pedagógicas efectivas. Paradigma de evaluación y rendición de cuentas. La inclusión de mecanismos de evaluación y monitoreo en la política podría estar alineada con un enfoque de rendición de cuentas, buscando asegurar que los recursos se utilicen eficientemente y se logren los objetivos establecidos. El siguiente paradigma es el desarrollo humano. La gratuidad de la matrícula también puede considerarse desde un enfoque de desarrollo humano, ya que proporciona oportunidades educativas que contribuyen al crecimiento personal y profesional de los individuos. Finalmente, el paradigma de sostenibilidad financiera. La política podría abordar la sostenibilidad financiera a largo plazo, asegurando que la gratuidad sea viable económicamente y no comprometa la estabilidad financiera de las instituciones educativas que aceptan brindar su apoyo ante esta política pública. Análisis de instrumentos de la política pública seleccionada. Hablamos de estos instrumentos en sí. Tenemos primero las leyes y las reglamentaciones. El desarrollo y la promulgación de leyes y reglamentos específicos que respalden la gratuidad de la matrícula y establezcan los marcos legales para la operación de las instituciones públicas de educación superior. Cabe destacar que
Como instrumentos, las leyes en sí que avalan o que apoyan este programa son el decreto 1667 del 7 de diciembre del 2021, que expone fielmente declarando que en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y en el parágrafo del artículo 27 de la Ley 2155-2021, considerando que el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia destaca que la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social con la que se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. Asimismo, que el Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación. Además, se manejan sentencias como la número 376 de 2010, la sentencia 380 de 2019, la ley 30 de 1992, el artículo 111 de la citada ley 30 de 1992. También se refleja en la ley estatutaria de 1885 de 2018. ¿Bien? Seguimos con los demás instrumentos: presupuesto y financiamiento, asignación de recursos financieros adecuados para respaldar la gratuidad de la matrícula y garantizar el funcionamiento efectivo de las instituciones educativas. Subsidios y becas, implementación de programas de subsidios y becas para cubrir los costos adicionales asociados con la educación superior, como materiales de estudio, transporte y manutención de los estudiantes. Mecanismos de supervisión y evaluación, establecimiento de mecanismos efectivos de supervisión y evaluación para monitorear la implementación de la política y medir su impacto en el acceso, la calidad y la equidad de la educación superior. Normas y estándares educativos. Desarrollo y aplicación de normas y estándares educativos para garantizar la calidad y la relevancia de los programas académicos ofrecidos por las instituciones públicas de educación superior. También tenemos la participación ciudadana, que promueve la inclusión de mecanismos de participación ciudadana que permitan a la sociedad civil y a los interesados contribuir en el diseño, implementación y evaluación de la política. Alianzas público-privadas, establecimientos de alianzas con el sector privado para fortalecer la financiación y mejorar la calidad de la educación superior, promoviendo la colaboración entre instituciones académicas y empresas. También tenemos la capacitación docente, tecnología de la información y comunicación TIC y programas de orientación educativa. Conclusiones y síntesis. La política de gratuidad es la forma como el gobierno nacional asume el pago de la matrícula ordinaria neta de los y las estudiantes de pregrado en cualquiera de las 64 instituciones de educación superior pública que tienen vinculación presupuestal con el Ministerio de Educación Nacional y que cumplen los requisitos de acceso indicados en el artículo 9 del Reglamento Operativo de Gratuidad del 2023. Durante los periodos académicos del año 2023 se matricularon en promedio cerca de 820.000 estudiantes y tuvieron gratuidad en promedio semestral 745.000 estudiantes de pregrado. La cobertura de la gratuidad es cercana al 91% del total de matriculados en programas de pregrado de las 64 IES públicas que hacen parte de la política. Las fuentes de la política de gratuidad desde el Gobierno Nacional financiaron la matrícula ordinaria neta de aproximadamente 660.000 estudiantes y los restantes 85.000 lo hicieron gracias a los descuentos recurrentes o permanentes a los que acceden los estudiantes y que son financiados por diversas fuentes, como becas de las mismas IES, aportes de alcaldía y gobernaciones o descuentos del mismo Gobierno Nacional, entre otros. Del total de estudiantes beneficiarios de gratuidad financiados con las fuentes del Gobierno Nacional, 220.000 son por el componente de equidad de generación E y 440.000 por el Fondo Solidario para la Educación. Estas son las referencias bibliográficas utilizadas para la elaboración de esta presentación. Y les doy las gracias. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí conmigo. Se despide de ustedes David Tovar, no sin antes dejarles este pensamiento. ¿Qué haríamos en un mundo en el que la educación superior no fuese de equidad
para todos.